Hola, buenas. Hoy os traigo al canal otro coche usado, ya que ha tenido tanto éxito el Passat. Os traigo el segundo. Este sería un Audi A5. Muchos os preguntaréis, Christopher, ¿por qué nos traes un Audi A5 y no nos traes algo un poco más asequible? Básicamente creo que este es un coche que está en su punto más interesante por la relación de años, porque es un coche más o menos moderno. Pensar que es un coche que se empezó a fabricar en 2009 más o menos, 2007 la versión coupé, 2008 la versión cabrio, 2009 la versión familiar. Entonces, o la versión de 5 puertas. Entonces, es un coche más o menos moderno que tiene un aspecto, como veis, moderno, o sea, no ha pasado de moda a pesar de tener ya 9 años. Es un coche que se sigue viendo estéticamente actual, da un aspecto elegante, juvenil, moderno, también para una persona de mediana edad o incluso una persona mayor. Este coche creo que es un coche que le queda muy bien a cualquier persona en cuanto a estética. Es un coche grande, no tan ancho como la sensación que da, ya que la posición de conducción es algo bajita, por así decirlo, y como tenemos una puerta tan elevada, un techo tan bajito, nos da la sensación de que es mucho más ancho de lo que es en realidad. Sí que la versión de 5 puertas sería un poquito más larga. Es un coche bastante pesado y es un coche que lo hubo en bastantes motores. Cuando digo bastante son muchos motores. Os pongo una tabla que saqué de Wikipedia en la que podéis ver todos los motores que tiene este coche, pero ha tenido motores desde 1.8 hasta motores 4200, turbos, FSIs, o sea, TFSIs, FSIs. Este concretamente es un 2700 de 190 caballos y comparte un poco de bloque con el 3000, entonces es un motor que no tiene pegas. De hecho, es un coche que estuve buscando a la mañana posibles problemas que tiene, y no hay ninguno. Es decir, es un coche que a día de hoy no da problemas. Esa es otra cosa por las que os quise traer este coche concretamente. Este que estáis viendo en la imagen tiene 445.000 kilómetros. Quise traeros este coche para que veáis el desgaste que tiene un coche de 440.000 kilómetros 9 años después. Porque en muchas ocasiones el problema de los coches es que con 400.000 kilómetros ya están destrozados. Y fijaros que los asientos están en muy buen estado, sí que tienen algún rocecillo y demás, pero el interior del coche está exquisito. Las puertas, que en muchas ocasiones pues se gastan o tienen desgastes, fijaros que en este no. La tela de la puerta está en buen estado, el cuero también, la zona de los elevalunas tampoco tiene excesivo desgaste. Sí que tiene un poquito de desgaste, pero tampoco tiene excesivo desgaste, así que es un coche que se mantiene bastante bien. Era un coche caro, este coche debió de valer unos 40.000 euros hace 9 años. Hoy en día, precio del Audi A5 hoy en día. Este concretamente se compró hace cuestión de 3 meses por menos de 10.000 euros. Entonces, podéis encontrar este coche partiendo de 10.000 euros en muchas ocasiones, ¿vale? Estuve buscando esta mañana y había como 15 o 20 en Autoscout por menos de 12.000 euros, así que es un coche bastante barato para lo que es en realidad. Cuando entramos, fijaros en lo robustas que son las puertas, aunque aquí hay un defecto que dicen los propietarios, y es que como tenemos una ventanilla sin marco, por lo que estuve leyendo en los foros, ¿no? Cuando dice la gente que pasa sobre 140, 150 km por hora, se escuchan las ventanillas. Para empezar, no se puede ir a esas velocidades. Para seguir, deciros que este tipo de ventanillas se pueden reajustar. Tienen en esta zona, por dentro del panel, 4 tornillos en los que se pueden reajustar las ventanillas y se pueden apretar un poquillo más en la parte superior para que no entre aire. Vale, puerta muy robusta, muy pesada, vale, con calidades muy buenas, acolchados, más acolchados, tactos de plástico pero gomoso, no es un tacto malo. En la parte inferior también tactos buenos, acolchados, y lo único que sería de plástico sería la zona trasera, pero el resto sería todo de muy buenas calidades. Para empezar, fijaros en los kilómetros del coche, no os voy a mentir, ¿vale? Tiene 445.000 kilómetros y quiero que veáis el desgaste.
Por eso muchas veces me refiero a que a veces compensa comprarse un coche de 200.000 kilómetros usado de calidad más o menos alta, como puede ser esto, ¿no? Quizás no de 500.000 kilómetros, pero algo un poco más bajo de kilómetros. Y fijaros que con medio millón de kilómetros, ¿cómo está el volante? Un pelín gastado en la parte superior. ¿Roto? Nada, cero. Cero, chicos. Vale, como veis, el anterior propietario seguramente llevaba la mano en la parte superior, porque la parte inferior sí que ya no está tan gastada. Vale. Y fijaros el desgaste. Sí que los botones son ya un pelín anticuados, porque tiene 4 botones en comparación con lo que hay hoy en día. Faros de xenón, el típico cuadro de Audi que ya estamos acostumbrados a ver, un cuadro bastante clásico, por así decirlo. La llave es una llave, ¿dónde tengo la llave? Por aquí, es una llave, pues esas, que se meten, vale, y en cuanto le damos electrónica, a ver, es un cuadro sencillo, es un cuadro bastante básico, pero bueno, nos da información suficiente. En la parte central, la pantalla también es muy simple, es muy sencilla, prácticamente no nos da mucha información, aunque nosotros cambiemos entre radio, teléfono, vale, fijaros, teléfono es algo, también va así un poco, bueno, a ver, tiene 10 años y en 10 años las cosas han cambiado bastante, ¿no? De todas formas, esto se puede cambiar, las estuve viendo, no son baratas, sobre 700 euros una radio Android y le metes una radio pantalla grande, táctil y demás. Estas que suelen estar incrustados no suelen ser baratos, pero puedes encontrarlos. Audio Concert, vamos a quitar un momento la palanca para que veáis el climatizador Bizona. El climatizador es un poco raro porque si le damos aquí controlamos la potencia, si le damos aquí controlamos las posiciones, si le damos aquí controlamos, ¿cómo era esto? Así la temperatura. Entonces es un poco raro, no sé, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero ya veis que los desgastes son ínfimos, aunque el anterior propietario era fumador, si os fijáis está en muy buen estado y fumaba bastante dentro de este coche. Vale, vamos a quitar la palanca. Cambios, existían los automáticos de 6 velocidades, de 7 velocidades, los Multitronic o los S-Tronic, dependiendo del motor, dependiendo del año. También teníais cambio manual. Eso todo depende de la motorización, pero fijaros, no hay negro brillante, que es lo que se está acostumbrando a ver hoy en día, y fijaros en el buen estado que tiene de desgaste este Audi, ¿vale? No hay desgastes, ningún botón se ve estropeado. Mirad, uno de los únicos desgastes sería en la zona de la llave, pero del resto no. Salidas de ventilación en la parte trasera, reposabrazos, regulable en altura y en profundidad, ¿vale? Que eso hoy en día pues hay muchos coches que no lo tienen. El típico céntimo que está en todos los coches, bueno, pues ahí queda. Este cable no sé lo que es, ni el dueño del coche sabe lo que es, o sea, vino así y bueno, aún a día de hoy seguimos investigando qué será este cable. Pero tiene manos libres, el coche, bueno, toma de 12 voltios, es un coche que para tener el tiempo que tiene no está mal. Sí que cruje un poco, ¿vale? Pero yo creo que todos los coches con medio millón de kilómetros llegan a crujir, ¿no? El asiento tiene regulación en distancia, regulación del reposacabezas, en altura, en inclinación, lumbar eléctrica, como veis no hay falta de nada, o sea, los asientos traseros son espaciosos, ahora mismo el asiento está dado para atrás de todo, pero fijaros, este está en mi regulación, no tenía pensado hacer esto, pero os lo enseño, ¿vale? Este está en mi regulación y aún así fijaros en que tenemos pues un poquito de espacio, no hay problema ninguno en viajar en este coche por el espacio trasero, ¿vale? Ventilación,
tenemos el cenicero en la parte trasera, tenemos toma de 12 voltios en la parte trasera también, ¿vale? Y una vez más, bueno, se ve bien. A pesar de ser un coche bajito, es espacioso, muy espacioso en la parte trasera. Reposabrazos traseros, es que no le falta de nada a este coche. No le falta de nada. Las llantas no son las originales, de hecho a mí no me gustan mucho, pero bueno, se las regalaron al dueño y demás, pero las llantas no serían originales. Bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Os compraríais este coche por unos 10 o 11.000 euros? En la parte trasera una de las cosas que me gusta es que tiene doble salida de escape y oye, eso le da un punto positivo. Sí, necesitaría un repintado de este coche completo, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea también del desgaste que tiene en cuanto a algunas cosas, ¿vale? Algunas cosillas, pues oye, a ver, son 500.000 de kilómetros, chicos. Este coche ha ido a la luna y está de vuelta. Portón, es un coche de 3 puertas, es una pena que no sea de 4 puertas, por lo menos que no sea un portón, ¿no? Tenemos un maletero enorme y la entrada no tan enorme, vale, como veis, sin duda ninguna, un maletero muy grande. En la parte inferior tenemos rueda de repuesto, que oye, es algo que se llevaba por aquel entonces y a día de hoy se empieza a llevar más de lo que se llevó en una época intermedia. Entonces, capacidad buena, además tenemos abatimiento de los asientos traseros y oye, es un coche largo, entonces si queréis meter algo largo no hay problema ninguno. Creo que uno de los entornos mejores para este coche sería autopista, ¿no? Entonces nos vamos a meter por autopista. Primero, no tenemos regulación de altura en los cinturones de seguridad, pero es un coche bajito, entonces tampoco me importa mucho porque como veis recoge bastante bien. Pero como os decía, primero vamos a irnos en dirección a autopista, ¿no? Es un coche, este motor prácticamente es un motor grande, ¿no? Diésel, que lo que busca es comer kilómetros, como en este caso este 500.000 de kilómetros, y seguro que no ha tenido prácticamente problemas. Si habéis tenido o tenéis un Audi A5, conocéis a alguien que tenga un Audi A5, decirme si habéis tenido problemas y qué motores tienen problemas, cuáles son los motores en los que se tiene que fiar más la gente, ¿no? Ya que yo no soy un experto o yo no conozco a ciencia cierta a nadie que tenga un Audi A5 de primera mano, entonces no os puedo dar una opinión de primera mano más que este, pero es que este lo ha comprado hace 3 o 4 meses, entonces tampoco tenemos una opinión así increíble sobre el coche, simplemente que es un coche muy bueno, que en autopista va pero de vicio, ya veréis ahora, es una auténtica locura lo bien que va este coche por autopista. Y es que una de las cosas que me sorprendió al principio de este coche es motor grande, motor potente, un V6 TDI, porque yo tenía el V6 en el Audi A6, era un 2500 TDI, era muy ruidoso y en autopista también, pero en este no, fijaros, lo voy a poner en modo Sport, ¿vale? Y vais a ver, tercera, ya está, 120. Como veis tiene buena aceleración, no es una aceleración que esperaríamos, vamos a ponerlo en modo normal, no es una aceleración que esperaríamos en un motor, un V6, ¿no? Pero la sensación, y esto lo digo muchas veces, es la sensación de la velocidad, la sensación del ruido que hace el coche, porque este coche, una de las cosas buenas que tiene es que vamos a 120, va planchado, que sea bajito, que sea muy largo, que tenga el motor tan atrasado, da una sensación en autopista increíblemente buena, es decir, cogemos curvas, pero de una gozada. Estoy seguro de que este coche, pues, a partir de 180, 200, incluso no habría problema ninguno para ir por autopista. Es un coche que va muy, muy, muy fino. Consumos en autopista no son muy altos. Consumo medio de este coche está en torno al 7,58. A día de hoy sí que los diésel son más
eficientes en ese aspecto, pero hace 10 años tampoco eran coches que se buscara una eficiencia muy grande, ¿no? Eran coches que consumían un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hoy en día. Entonces, consumo real de este coche 7,58, consumo muy suave, en plan 60, 70, 80, 5,5. Es el consumo que me estuvo dando a mí hace unos días, ¿no? Que yo lo tengo desde hace unos días, y es el consumo que me ha dado a mí por entornos un poquito urbanos, sin ser ciudad, y me daba un consumo de un 5,5, 6, consumos muy suaves. Si la aprietas, estoy seguro de que va a estar en torno al 9 fácilmente, porque al fin y al cabo es un motor, pues es un V6, ¿no? Es un casi 3000, es un 2700, entonces hay que darle de beber a los cilindros. Es un coche que en autopista va, chicos, fijaros lo bien que va. Y eso, tengo que decir una cosa, las ruedas no son las mejores porque en la parte delantera tiene unas ruedas super cutres y se nota bastante la rodadura de la parte delantera. La trasera no, que tiene unas Michelin buenas, pero lo que se decía en internet, ¿no? El ruido que hace en las ventanillas a velocidades altas. Voy a 122, 121, porque una de las cosas malas que no tiene este coche es control de velocidad. Es un coche que viene bastante pelado, a pesar de seguramente que el dueño se ha gastado 40.000, 35.000 euros fácilmente en este coche. Es un coche que no tiene grandes lujos, ¿no? No tiene navegador, no tiene control de velocidad, sí que tiene Xenon, tiene pues SD, que de aquella sí que se llevaba, ¿no? El meterle una tarjeta de memoria SD al coche. Sí que tiene, no sé, algunas cosas, regulaciones completas del asiento, volante de cuero, multifunción, Tiptronic con levas detrás del volante, porque yo, por ejemplo, que tuve el Audi A6 de más o menos, bueno, no, de más o menos esa época no, el mío era del año 2000, y no tenía levas detrás del volante, entonces tampoco se llevaba mucho el ponerle levas detrás del volante. Por aquella época ya se empezaba, y este, por ejemplo, los tiene y es algo súper cómodo, tiras para atrás, tiras para adelante. A pesar de que en internet estuve viendo que este Multitronic, este cambio Multitronic es decían de 6 velocidades, a mí en el cuadro me marca M8, M7, M6, M7, M8, es decir, tenemos 8 velocidades. No entiendo muy bien eso, ¿no? Que en la Wikipedia me marcara que tuviera... Me fío de la Wikipedia porque tenía una tabla muy completa de todos los valores del coche. Pero me pareció curioso que este coche tuviera 8 velocidades, por lo menos simuladas, que muchos coches las simulan, ¿no? Pero bueno, me pareció curioso. 8 velocidades, fijaros la finura con la que va el coche. Y a pesar de tener el motor, lo que os decía, el ruido es mínimo. Las ventanillas, el aire de las ventanillas no se escucha, la aerodinámica es perfecta. Lo único que se escucha son las ruedas delanteras, que son un churro. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta, el coeficiente de ruido que hacen vuestras ruedas, vuestros neumáticos, porque en muchas ocasiones se ahorran neumáticos y pasa esto, vais por autopista y se escucha mucho el ruido del viento, el ruido de la goma, el ruido del neumático. A ver, y es un coche que en aceleración, chicos, fijaros, ¡wow! Es que tiene una aceleración increíble y una estabilidad, fijaros, vamos a dar una rotonda, ¿vale? Para que veáis la estabilidad que tiene en rotonda este coche. Es muy buena, pero muy buena, súper estable. Es lo que os decía, que el coche sea bajito, ¡oh, qué gozada! Vamos a 50 en una rotonda, que oye, se dice pronto, ¿no? Entonces, a mí me ponéis a día de hoy un coche de 10, 12.000 euros de los modernos. ¿Qué tenemos por 12.000 euros? Corsas, Ibizas, Smart, Adam, ¿qué más tenemos? 208, Clios. Es que no tenemos mucho más, porque si nos vamos a una gama un poquito superior, Polo ya no llegáis a 12. Bueno, 12.000 euros un Polo, igual un Polo pelado, ¿no? Entonces es eso, preferís este porque tiene muchos kilómetros, ¿vale? No es que sea raro verlos con 500.000 kilómetros, pero los que vi esta mañana estaban en torno a los 250, 280, y este coche con 300.000 kilómetros. Fijaros, con 500.000, si tienen los mantenimientos bien hechos y las cosas están al día, no debería de haber ningún problema en que os compraréis un coche con 300.000 kilómetros y que tuvierais un coche. Es que
En serio, chicos, la gozada que es los baches, los agujeros. Voy a intentar coger todas las arquetas, todos los agujeros que vea, porque... Chicos, solo os voy a decir una cosa. Hace unos días me lo ofreció el dueño. Me dijo, yo si lo quieres, te lo vendo. Y me lo estuve planteando. Me lo estuve planteando mucho porque es un coche que va tan bien. A ver, al final no me lo quise quedar. Básicamente por el V6. Quedé un poquito cansado de la vibración del motor del V6 del Audi A6 que tuve. Y este es algo parecido, ¿no? Es un motor muy rudo, vibra bastante, es un motor como si encendieras un camión. Y esa es una pega de este motor. El ruido que genera, evidentemente para autopista es una maravilla. Haces miles de kilómetros como en el sillón de tu casa. Pero si yo tuviera que comprar un coche ahora mismo no me iría a un motor tan grande diésel, ¿no? No hago tantos kilómetros como para amortizar este tipo de motores. Pero tener en cuenta este coche, los que busquéis un coche, un rango de precio de entre 10 y 15.000 euros, coche que no se haya caducado exteriormente, que lo veas por la calle y lo veas moderno todavía a día de hoy, que sea confortable, seguro, que tenga buenas calidades por todas partes, no sé. Os lo quise traer por eso, ¿no? Y también para enseñaros el desgaste de un coche de medio millón de kilómetros, que siempre está bien verlo. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis y compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!